Seguimos siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage de Upao TV. Esto es Upao Noticias, 5 de la tarde con 49 minutos. Vamos ahora a seguir analizando la coyuntura política que se vive en nuestro país. Ayer ha generado pues muchos comentarios este abrazo que se manifestaron la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba, y el señor Valdemar Cerrón, tras la conferencia que ofrecieron los congresistas. ¿Qué lectura podemos darle a este abrazo, a esta manifestación que han expresado los parlamentarios? Conversamos con el doctor Humberto Enríquez, abogado constitucionalista, docente en la Universidad Privada Antón Orrego, para seguir analizando, repito, la coyuntura política en nuestro país. Doctor Enríquez, bienvenido a Upao Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, doctor, también a usted por estar con nosotros ahora. Es indudable que nos genera pues bastantes suspicacias, si vale el término, qué representa para el contexto en que estamos viviendo, cuando hasta hace unos días el premier, el señor Aníbal Torres, decía que desde el Congreso un grupo de parlamentarios estaba confabulando, un complot se estaba generando para vacar al presidente de la República, y ahora como que los ánimos están muy calmados, muy sosegados. ¿Qué lectura le da esta actitud y este abrazo que se han expresado la presidenta del Congreso, doctora Enríquez, con el señor Valdemar Cerrón? A ver, yo quiero poner esto en el contexto, en el sentido de que el gobierno se siente realmente acorralado, en el sentido de que sus impericias y su negligencia en conformar un equipo de trabajo de ministros que realmente tengan decencia y capacidad para gobernar este país, ante las críticas y las encuestas que le dan a Castillo apenas ya un 25% de popularidad, y la persistencia en cometer estos errores en el nombramiento de los ministros, ellos están tratando de generar una especie de política enemigo, ¿no? Es decir, buscar un enemigo en la política a quien echarle la culpa de todos estos males. De manera que desvirtuar un poco la idea de que el gobierno está dando tropiezos, y más bien que las miradas estén en el Congreso de la República. En este caso, no olvidemos que el Congreso, ya en una oportunidad no muy lejana, fue disuelta y le dio muchos réditos al presidente Vizcarra, que le levantó la popularidad. Entonces estamos jugando en ese sentido de crear varias cortinas de humo que cuando ya ven que nos están quemando, entonces llaman un poco a la concordia, a la paz, un abrazo, vamos a darnos una tregua, y pareciera de que eso estuviese caminando, cuando de pronto el presidente le quita el respaldo a su premier de que había aceptado de que se presente al Parlamento el 8 de marzo, y el presidente le pide que por favor sea el 28 de febrero. Entonces, pareciera que el presidente, cada vez que ve que hay una especie de tregua o de acuerdo, él sale inmediatamente a romper cualquier posibilidad de esa naturaleza y seguir generando angustia, incertidumbre y desconsuelo en la población. Ahora, doctor Enríquez, al margen de este tema, que es obviamente el principal porque genera cierta inestabilidad política, hay otro factor en este gabinete que preside el abogado Aníbal Torres y que ha generado pues una posición muy radical del Colegio Médico a nivel nacional de destituir al ministro de Salud, porque no reúne pues los pergaminos, el perfil científico, académico que se requiere de liderazgo para conducir un ministerio tan importante como es el de salud. Sin embargo, el presidente se mantiene, como se dice, oídos sordos, y
¿Cuál debería ser la actitud sensata del presidente, si es que vale el término de sensatez, que no lo ha demostrado hasta el momento, para mantener, pues, por lo menos la esperanza que este gabinete, pese a las deficiencias que tiene, pueda en un tema de la salud ayudarnos a combatir en estos tiempos que vivimos todavía de pandemia, porque no hemos superado la pandemia de la COVID-19? Efectivamente, aquí estamos en un problema porque definitivamente pareciera que hay una voracidad por alcanzar cargos y por ser ministros y soportar cualquier cosa que pueda suceder con tal de mantenerse en el cargo. El premier Torres, no te olvides, Beto, que es un prestigioso jurista, es un hombre que tendría que estar dándole luces en el tema constitucional y jurídico al presidente de la República. Y la Constitución tiene dentro de sus valores republicanos que la transparencia y sobre todo el mérito, la meritocracia es fundamental para poder dirigir los destinos del país. Sin embargo, cuando a él le hacen la pregunta respecto del ministro de Salud, que está tan cuestionado por el Colegio Médico, por la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos, etcétera, él dice, bueno, esa es una responsabilidad o esa es una decisión que tomará el presidente. No, pues, pareciera que los juristas, una vez que alcanzan ciertos cargos de importancia como ser ministro, se olvidan totalmente el derecho. Es él el que propone a quién se nombra y a quién se retira de los ministerios. Sin embargo, mira, por el hecho de quedarse en el cargo, él mantiene esa posición y dice, bueno, que el presidente decida. Entonces, ¿para qué es primer ministro? ¿Cuál es su responsabilidad entonces en este caso? Ahora, tengo también ahí una preocupación porque uno de mis profesores en la maestría de Constitucional en la Católica fue precisamente el doctor Landa. Y el doctor Landa ha aceptado un cargo dentro de este gobierno precisamente cuando él nos enseñaba a nosotros que la política es decencia y que uno no puede estar junto a la corrupción. Entonces yo digo, bueno, el poder, como decía Lowenstein, el poder corrompe, pero claro, el poder ya absoluto corrompe absolutamente. Entonces te hace olvidar que tú tienes responsabilidad no solamente frente a tu cargo que estás desempeñando, sino frente a los alumnos que tú les estás enseñando cómo deben actuar como ciudadanos y cuando participan dentro de la política. En política, Beto, la sospecha es suficiente para separar del cargo a un ministro. La sospecha simplemente. ¿Por qué? Porque la política tiene que tener esa calidad de darnos una confianza de que quienes actúan en ella actúan con fines de servir al país y no de servirse precisamente a sí mismos, que es lo que parece que es en este gobierno, una repartija de cargos y a ver a quién nombro y a devolver favores por la campaña, etcétera, ¿no? No se han dado cuenta que ahora son gobierno y que tienen que gobernar. Finalmente, doctora Enríquez, usted lo ha dicho, ahora el presidente Pedro Castillo solicita que se adelante la sesión ya que había sido pactada con documento y que se ha hecho pública del próximo 8 de marzo, donde iba el premier, el señor Aníbal Torres, a sustentar su política de gobierno y sobre todo argumentar sus propuestas. Y hoy el presidente Castillo dice que se anticipe esta presentación, se adelante para el 28 de febrero. ¿Usted considera que, dado el contexto que estamos conversando, el voto de confianza irá a recibir este Parlamento? ¿Cuál es su lectura al respecto, doctor Enríquez? Bueno, primero déjame decirte que el pedido para que el gabinete se presente, según la Constitución del Estado, que es justamente lo que Castillo no conoce, pero tiene asesores que podrían hacerle entender esa parte.
Eso le corresponde al presidente del Consejo de Ministros, no al presidente de la República. Ahora, si el presidente tiene necesidad de que se adelante o se atrase la fecha, tiene que coordinar con su primer ministro, porque si él salta por encima de su primer ministro, a quien le ha dado pues la confianza para que pueda presidir justamente el Consejo de Ministros, entonces, si él salta por encima de él y propone el 28 sin coordinar con el primer ministro, mira, Beto, con sinceridad te digo, yo si fuese un primer ministro y a mí me puentean en esa forma, yo definitivamente renuncio inmediatamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que la Constitución quiere, formas. La Constitución quiere respeto y quiere que todos actuemos dentro del marco que la propia Constitución establece. Ahora, me preguntas cuál sería la lectura, si se daría la confianza o no. Yo creo que el Parlamento no va a negarle la confianza por cuanto eso significaría quedarse con una sola posibilidad más de que lo puedan disolver el presidente de la República. Entonces, por ahora dicen no le vamos a dar la confianza, pero tengo la impresión que al final le van a dar la confianza. Y está bien que se la den, pero que continúen en su tarea de fiscalización censurando a aquellas personas que están ocupando esos cargos y no tienen los méritos suficientes. Muy bien, perfecto, doctor Enríquez. Entonces, clara la posición. Esperamos que esta situación pues, de inestabilidad, como usted muy bien ha manifestado, se puedan solucionar de inmediato para la, situación que queremos todos vivir en un país donde se respeten las leyes y se respete sobre todo lo que usted dice, la Constitución, los procedimientos, sin obviamente generar ese tipo de situaciones que perjudican la estabilidad jurídica en nuestro país. Doctor Enríquez, como siempre, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, Beto. Yo estoy siempre a tu disposición. Gracias, doctor. Muy amable, siempre, por compartir su opinión en Upao Noticias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información en Upao Noticias.